Apreciados conciudadanos, nuevamente nos encontramos aquí en la Quinta Blanquizal de Prados del Este, en Caracas, Venezuela, donde está izada permanentemente y es honrada diariamente la bandera de la República de Venezuela. Esa hermosa bandera de 7 estrellas con el caballo en su escudo galopando hacia adelante, hacia el futuro. Esa hermosa bandera que ustedes pueden contemplar ondeando orgullosa allá al fondo de esta imagen. En esta ocasión, nuevamente nos encontramos conversando con el doctor José María Sá. Vamos a abordar tema que está en vigencia y es objeto de debate en este momento, que es la Asamblea, que sigue siendo el escenario de la Asamblea Nacional. Bienvenido, doctor Sá. Muchas gracias, General Viva, por hacerme una vez más huésped de su maravillosa casa, que es refugio seguro de la dignidad nacional. De modo que me siento a mis anchas compartiendo este momento con usted. Gracias, doctor. Bueno, ha pasado mucha agua bajo el puente desde la última vez que conversamos, que fue el día 20 de abril. Actualmente vemos que en el escenario de la Asamblea Nacional, los diputados de la MUD, que controlan la mayoría en el Parlamento venezolano, han obviado opciones poderosísimas y han tomado otras de una forma que pues resulta inexplicable para muchas personas. Es algo así como si en un combate un soldado que dispone de una ametralladora .50 full de cartuchos y de cintas enlabonadas no la usa y opta por enfrentar al enemigo que lo está atacando a piedra. Es algo pues que todavía muchas personas no entendemos. Específicamente me refiero a que la Asamblea Nacional, los diputados de la MUD que controlan la mayoría calificada del Parlamento, se han ido por el sendero del referéndum revocatorio y la enmienda constitucional, específicamente el recorte del periodo presidencial de Nicolás Maduro. En este momento vamos a tratar sobre el referéndum revocatorio y después analizamos el camino de la enmienda constitucional. Doctor Sá, ¿cuál es su opinión? ¿Qué piensa usted sobre la vía del referéndum revocatorio? Y que por cierto ya le hemos analizado en otras ocasiones, tal vez de una manera un tanto superficial. ¿Y por qué será que la MUD insiste en tomar este camino? Amigo Viva, no quisiera empezar esta agradable conversación de esta manera, pero creo que la invocación a una figura histórica del bochinche al que hizo referencia una vez el generalísimo Francisco de Miranda tiene plena actualidad y cabida para acá. Mire, la vía del revocatorio no es más que un bochinche bien organizado por la dirigencia política nacional, no por los ciudadanos, para que al fin no lleguemos a ninguna solución que acabe con la tragedia nacional. ¿Por qué le digo esto? Fíjese que el revocatorio es una figura muy propia de los sistemas políticos democráticos. Ahí funciona perfectamente bien, porque la palabra, la conducta y la opinión del ciudadano se respeta profundamente y es él quien organiza y tiene poder sobre los mecanismos de conducción de esta figura. El revocatorio no es otra cosa, amigo Viva, que la pérdida de confianza, o en todo caso, una medición de confianza que hacen los ciudadanos en el desempeño de una labor que se le encomendó a un administrador, en este caso al gran administrador nacional, que por definición, de acuerdo a la Constitución Nacional, es el presidente de la República.
Pero resulta que en Venezuela, esto lo sabemos todos, el referéndum revocatorio lo organiza, lo administra y lo canaliza el propio gobierno. Es decir, el propio personaje a quien se le pretende revocar el mandato. Ahora, dígame usted si en esta vía es posible que arribemos a algo satisfactorio. Verdaderamente que sería un contrasentido. Los puristas del lenguaje usan un término poco común entre nosotros llamado oxímoron, que significa más o menos la contradicción en los propios términos, o sea, la negación de lo que se quiere, lo que está afirmando. ¿Cómo vamos nosotros a confiarle al Estado, es decir, a la vía ejecutiva, que organice un revocatorio para que ellos mismos se revoquen? Por supuesto que eso es un contrasentido. Ese es un oxímoron perfectamente definido en esta oportunidad. Ahora, también lo que pasa, amigo Viva, es que la dirigencia política nacional, no solamente la venezolana, sino en cualquier parte del mundo, realizan funciones secretas de colaboración con el gobierno, a la vez que lo atacan severamente. ¿Para qué? Para confundir. Ahí está el oxímoron precisamente. Es para confundir. De modo que un mensaje se le da al ciudadano: fíjese que estamos combatiendo al gobierno, fíjese que lo atacamos, le decimos que defrauda, que es ladrón, que no sabe administrar los servicios públicos, que nos tiene en esta situación de pesadumbre, de orfandad prácticamente. Pero por otra parte, hacemos lo posible porque esa situación no cambie. Porque sencillamente la dirigencia política profesional, en cierta forma, es parte de esa realidad, triste realidad política venezolana. Ahí tiene usted una razón más que suficiente para que se acojan a la vía de referendo revocatorio. Y otra cosa. Mire, el referendo revocatorio, esto no, por supuesto, no está muy bien definido, digerido y entendido por el ciudadano. Eso tiene sus cánones, tiene sus reglas, tiene sus maneras que son inescapables. Por lo menos sobre quiénes deben votar en el referéndum revocatorio. Únicamente los que estaban inscritos en el registro electoral para el año 13. Todos los que después de la elección de Maduro para acá se inscribieron, que son miles o unos 2 o 3 millones de personas, esos no tienen derecho al voto. Ahora, ¿cuántos deben de ir allá? Bueno, a votar únicamente los que vayan a votar por el revocatorio, es decir, por la salida de Maduro de la presidencia de la República. Pero resulta que el revocatorio lo han confundido con un plebiscito. O sea, ponen opciones. La opción, nuevamente, como usted dice, la opción de votar para la salida y la opción de votar al mismo tiempo, coetáneamente, para que se quede. Por supuesto, en ese tira y encoge, el gobierno saca la ventaja, toda la ventaja que quiera. La ventaja para ratificar al supuesto revocado o al que se pretende revocar en el puesto. Más que un referéndum revocatorio, esto se convierte en un referéndum ratificatorio. Y eso es lo que espera por esta vía al ciudadano venezolano, lamentablemente. Cierto. Yo pienso, además de lo que usted acaba de explicar muy bien, que esta vía lo que hace es darle más tiempo a la dictadura. Según las informaciones que salen por la prensa, que publica la misma gente de la Mesa de la Unidad Democrática que está trabajando en eso del referéndum revocatorio, ellos dicen que han recogido más de 1 millón de firmas ya. Eso no tiene una implicación sobre otras opciones constitucionales que yo considero mucho más importantes, como es lo de la doble nacionalidad de Nicolás Maduro. Yo pienso que un referéndum revocatorio se le hace a un presidente con legitimidad de origen, donde
no hay ninguna duda de esa legitimidad de origen, de que es venezolano, de que es un presidente constitucional. Esa recolección de firmas, ese proceso no sería a la vez un reconocimiento de que no hay duda de que Nicolás Maduro es venezolano. No sería una forma hábil, astuta, de que la dictadura, conduciendo a la gente por este camino del referéndum revocatorio, hábilmente lograra que los mismos ciudadanos descartaran la exigencia de la partida de nacimiento y la exigencia y el deber que tiene Nicolás Maduro de comprobar que está ajustado a derecho de acuerdo a los artículos 41 y 227 de la Constitución Nacional. Mire, amigo Viva, no solamente un referendo revocatorio se hace para revocar a un presidente que tenga legitimidad de origen, sino a cualquier funcionario de elección popular, desde un concejal hasta el presidente, que tenga legitimidad de origen. Cualquier funcionario. Cualquier funcionario. ¿Y qué es que esté legalmente en su cargo. ¿Y qué es legitimidad de origen? El que no haya tenido formas astutas, engañosas, para llegar al cargo del cual se le pretende revocar. Por lo menos, en el caso específico del presidente de la República, él tenía que ser necesariamente, por mandato, por prescripción constitucional, un venezolano con nacionalidad venezolana y sin ninguna otra nacionalidad. Correcto. Luego, si usted consulta a la Constitución, que es muy explícita en esas cosas, incluso el artículo 72, si no me equivoco, le dice que son revocables los funcionarios de elección popular. Para una elección popular, un funcionario tiene que reunir los requisitos que exige primero la Constitución y después la ley, si la ley agrega otros más. Correcto. Pero por lo menos los que exige la Constitución son los fundamentales, los primordiales, los que no pueden omitirse bajo ninguna circunstancia. Luego, Nicolás Maduro no es funcionario de elección popular. Nicolás Maduro es un impostor, usurpando el cargo. Que como consecuencia de la impostura usurpa el cargo. Correcto. Pero para llegar al cargo tuvo que cometer una impostura, es decir, un engaño al electorado, y ese engaño consistió en decirle que él era venezolano de nacimiento y sin ninguna otra nacionalidad. Correcto. Luego ahí está la impostura de Nicolás Maduro. Luego ese señor que llegó por medios fraudulentos a la presidencia de la República no es revocable, sino destituible. Tenga usted la seguridad de que de acuerdo al mandato expreso de la Constitución no es revocable. Ese señor ni siquiera es sustituible, es expulsable. Es expulsable del cargo. Destituible. Ni siquiera destituible, porque usted destituye a alguien que por cualquier cosa haya llegado. Perfecto. Ahí se confunde la legitimidad y la falta que haya cometido. Claro, destituye a alguien que es legal en el cargo. Destituir a alguien por una falta que cometió, sí. Una falta en el servicio. Perfecto. ¿No? Pero fíjese que aquí no es falta en el servicio, aquí es engaño ab inicio, fraude. Engaño de origen, un fraude inicial. Correcto. Entonces ese funcionario no es revocable. La institución de revocatorio no puede aplicársele a Nicolás Maduro, sino la expulsión del cargo. Y esa expulsión está prevista expresamente en la Constitución. De modo que no hay lugar a equivocarse. Y nuestros políticos, que tienen que saber las normas básicas del derecho constitucional y las normas básicas de conducción del Estado, saben que es inapropiado aplicarle esta figura a Nicolás Maduro. ¿Por qué no le aplican la figura de la expulsión del cargo? Que esa es la que le corresponde. Eso es lo raro, ¿verdad? Y recuerde que en la conversación anterior dijimos que esa era una función de un poder que sí está legalmente constituido en Venezuela y que tiene toda la legitimidad y toda la fuerza de la soberanía popular, que es la Asamblea Nacional. Esa Correcto. Que está ahí. Ahora, esa Asamblea Nacional lo que ha debido es constatar esta circunstancia, y ha habido muchas maneras en que se ha constatado ya,
incluso la renuencia sistemática de este señor a comprobar, y él es el único que puede comprobar su nacionalidad de origen sin ninguna otra. Una vez comprobado esto, que está súper comprobado, la Asamblea Nacional ha debido, mediante un decreto, mediante cualquier forma que diga, no, es sencillamente declarar nula la juramentación, el acto de juramentación de Nicolás Maduro, por engaño, por impostura en el momento de la postulación. Ahora, y no le hablo, por supuesto, de las complicidades correspectivas que hay ahí, de funcionarios de la MUD, del Consejo Nacional Electoral, y además de la comisaría judicial, que es el Tribunal Supremo de Justicia. Correcto. No le hablo de eso, sino solamente al constatar eso, deberían de expulsarlo mediante una manifestación de voluntad soberana de la Asamblea Nacional. Y eso es la única figura que se le puede aplicar a Nicolás Maduro. Ahora, hay otra alternativa, otra figura alternativa que podríamos verla más adelante. Okay. Doctor, si los diputados de la MUD que controlan la mayoría en la Asamblea Nacional, ante el hecho cierto y la duda de que Nicolás Maduro es colombiano, que tiene doble nacionalidad, y ellos van directo como lo están haciendo, al referéndum revocatorio, obviando, no tomando en cuenta esa duda que existe, ese es con indicios, con pruebas de que Nicolás Maduro no es venezolano, ¿verdad? Entonces dejan de lado, obvian eso, miran hacia otro lado y se van por el referéndum revocatorio. No están violando la ley, no están haciéndose cómplices de Nicolás Maduro ante eso que yo considero que es un delito de ocultar su doble nacionalidad para usurpar la presidencia de la República, para cometer un fraude. No están involucrados en ese delito en calidad de cómplices los diputados de la MUD que obvian esa situación para ir ahora rumbo al referéndum revocatorio, que sería más bien ratificatorio para Nicolás Maduro, porque los ciudadanos al firmar estarían diciendo, bueno, que es un presidente constitucional y legítimo desde el punto de vista de su origen. ¿No sería eso una violación de la ley de los diputados? Mira, Viva, eso tiene una respuesta muy fácil. La Constitución venezolana y cualquier constitución tiene que ser y no puede dejar de ser más que la voluntad del pueblo. Entonces, si estos diputados que fueron electos como delegados, como agentes, como empleados del pueblo para cumplir una misión en la Asamblea Nacional, una misión que era restablecer el orden institucional y democrático, no a través de supuestos proyectos de leyes que puedan hacer, sino yendo a la raíz del problema, que es la impostura en la presidencia de la República. Porque ellos saben que ninguna ley, absolutamente ninguna ley, que esté en contra del principio de legalidad socialista, cuyo principio no es otra cosa que la subrogación del principio monárquico de la voluntad absoluta, que es lo que rige actualmente. Si ellos están seguros de eso, como ya les han dado muestra significativa, ¿por qué no acuden al expediente legítimo, constitucional y expeditivo que tienen a la mano? Evidentemente que al rehusar esa vía, lo menos que podemos pensar es lo que usted acaba de decir, Elvira, que se hacen cómplices por omisión, por desconocimiento del delito, o voluntariamente, deliberadamente, porque allá hay muchos diputados con suficiente claridad mental, con preparación universitaria de primera calidad, con bastante trajín político, ¿no?, que no puede ser engañado por estas cosas, no puede ser ignorante de estas circunstancias. Entonces, esa renuencia a tomar las medidas que la racionalidad impone, ¿qué significa eso? Que hay colusión de intereses, que hay semejanza de intereses, que por debajo de la mesa se manejan muchas cosas que a la vista del pueblo
no pueden aparecer visibles. Como pactos. Como pactos, como etcétera. ventajas, como privilegios, como una cantidad de beneficios en general. Negocios. Mire, y le voy a decir una cosa al respecto. Y en esto no tenemos nosotros participación, pero sí, por lo menos somos buenos lectores de la prensa, de lo que la prensa dice, ¿no? Y de lo que la prensa puede sugerir. Si usted abre hoy el semanario La Razón. Aquí está. Lo tiene por ahí a la mano, présteme. Mire, se encontrará con esta perla. Dice, colosal estafa. Colosal estafa. Aquí está. Sí, colosal estafa. Y hay el rostro de unos 8 venezolanos. No sé si ellos están involucrados o no en esto, pero hay rostros que están profundamente ligados a la coordinadora, ¿cómo llaman? A la mesa de la unidad coordinadora democrática, la misma mesa de la unidad democrática. Que tenga curiosidad, que vea La Razón. Ahí están los nombres, los rostros y los nombres de personas que pertenecen a la mesa de la unidad democrática. Con posiciones privilegiadas. Señalados de estar muy ligados a esto que se llama la colosal estafa. Y la colosal estafa significa millones y millones de dólares. Que le han quitado a la nación. O sea, decir a la nación es que le han quitado al ciudadano en medicina, en alimentos, en seguridad, en educación, etcétera. En daños de todo tipo, porque es un daño, falta de electricidad. Un daño general. Inclusive pérdida de vida. Son de esos delitos que no tienen perdón. Ahora, ya usted verá. Es decir, yo no digo que eso sea lo que determina la inacción de la MUD o la elección equivocada del camino del bochinche, como le decía al principio de la conversación. Correcto. Pero por lo menos uno tiene que entrar en sospechas inmediatamente de estas cosas, porque no hay cuestiones que son tan evidentes, usted no las puede dejar correr, y no, porque esto lo está padeciendo. Mire, amigo Viva, es que el llanto de la gente ya está en la calle. Sí. El dolor de las madres Terrible. está en la calle. De modo que ya hay muertos en las colas. Y eso se le debe, mira, aquí está la estafa colosal. En las colas y en los cementerios. Ninguno de los que está en la estafa colosal está haciendo colas para buscarse 1 kilo o medio kilo de arroz o un paquete de harina, ¿no? Sí. Pero aquí está la razón de por qué las colas se hacen. Aquí está. Pero este no es el único guiso en que aparecen personajes involucrados en la MUD. Hay muchas otras cosas. Lo que buscan realmente con el revocatorio. Le voy a decir una palabra, voy a verbalizar un sustantivo, ¿no?, que esté en la boca de todos. Lo que buscan es constitucionalizar la permanencia de Maduro al frente del gobierno. O sea, quitarle cualquier impedimento que le impida el ejercicio, limpiarlo, el ejercicio legal, limpiar de la gestión, limpiarle por lo menos su permanencia en la presidencia de la República. Constitucionalizar. Después del revocatorio, ya no habrá otra figura posible que invocar para salir de este señor. Por eso le digo que constitucionalizar la permanencia de Maduro y del régimen castrocomunista, por supuesto, que tenemos actualmente. Mira, la jugada es facilísima, está de bulto. Como dicen los jugadores de billar, está de bola a bola, chicos. Hay otras figuras que ellos aplican, ¿no?, como alternativa o sucedáneo del revocatorio, como la única figura, la alternativa, la tabla de salvación del náufrago, que es la enmienda constitucional. Correcto. Mire, es el otro camino paralelo que lleva. La enmienda, ya lo hemos explicado en alguna oportunidad, no sirve para cambiar las estructuras de un país, ni los principios fundamentales de la Constitución. Solamente sirve para ampliar los derechos, eso que llaman la parte dogmática de la Constitución. Usted amplía eso, o para eliminar trabas para el ejercicio integral de los derechos del ciudadano. En Venezuela hemos tenido solamente la experiencia en ese sentido. Lo tenemos en 2 oportunidades, que fue el año 73, 1973, en el primer gobierno del doctor Rafael Caldera, que se hizo una enmienda a la Constitución, sobre derechos políticos, para evitar que personas que hubieran cometido delitos contra la cosa pública, sancionables con 3 años o más de cárcel,
pudieran llegar a los órganos de representación popular, que se pudieran presentarse en elecciones. Y la otra fue en el año 1983, en el gobierno del doctor Luis Herrera Campín, básicamente en cambiar una fecha de constitución de la Asamblea, decir, para aquella época del Congreso y de la juramentación del presidente, que antes se hacía el 2 de marzo y se trasladó para el 23 de enero. Ahora, le voy a decir por qué se tenía el 2 de marzo. Porque el 2 de marzo fue de 1811, fue el momento en que se reunió en Venezuela el primer Congreso Constituyente, que dio como resultado la aparición de la República de Venezuela. Esa fecha histórica, que era el 2 de marzo, aparición de la República de Venezuela, fue cambiada para el 23 de enero, que fue el día en que Pérez Jiménez salió del país, expulsado del país. De modo que esas fue las únicas dos, porque las otras que se dicen que hubo, por lo menos en el año 36, cuando López Contreras sucedió a Gómez por la muerte de Gómez en diciembre del 35. Gómez venía manejando, cuando Gómez hubo 5 reformas constitucionales, y todas las reformas de Gómez estaban ligadas al ejercicio del poder por parte de Gómez, únicamente. No por servicios públicos, sino por eso nada más. O sea, cuando Gómez se cansaba de estar en Caracas, iba para Maracay, ponía a Bustillos o al otro, a Várquez Bustillos, etcétera, cualquiera, los ponía ahí. Pero él se reservaba el mando de la Fuerza Armada, que no se le dejaba al presidente en funciones. Y reformaba la Constitución. Y por eso reformaba la Constitución General Gómez. Y esa Constitución, que contemplaba 7 años de duración del periodo presidencial, López Contreras lo sucede faltando prácticamente, esa es la Constitución del 1931, y quedaban más o menos 2 años. Cuando muere Gómez le quedaba, más o menos 2 ese años. periodo, ¿cuántos años le quedaba? Le quedaba 31, 32, 33, 34, 35, le quedaban 2 años. 2 años. Entonces, ¿qué hizo López Contreras? Incluso una jugada estratégica maravillosa. Pero López Contreras lo reemplazó. Sí, lo reemplazó para terminar el periodo. Porque era el jefe del ejército, de la Fuerza Armada. Era el ministro de Guerra y Marina. Para terminar el periodo. Pero ¿qué pasó? López Contreras, un hombre muy inteligente, un hombre bien estudiado para la época. De los Andes. Andino como usted, general. Yo sé que por eso que me dijeron que es de los Andes. Yo no sé si todos son inteligentes allá. Bueno, yo presumo que son buenas gentes todos. Unos más inteligentes que otros, pero en general muy buena gente, eso sí. Por un mismo molde son echados todos al monte. Entonces López Contreras, para diferenciarse de Gómez y ante una opinión pública que presionaba, le dijo al Congreso, el Congreso era quien elegía a los presidentes de la República para esa época. Le dijo, mire, como hay elecciones el próximo año y yo voy a ser el candidato, ¿no? Ustedes me van a elegir a mí presidente, ¿no? Quiero que de una vez ustedes recorten el periodo presidencial y lo pongan en 5 años. Así me diferencio de Gómez y empiezo a dar pruebas de mi talento democrático. Y eso se hizo. Y eso se hizo, de modo que no fue López Contreras quien se recortó en ejercicio del mandato. No. Antes de entrar al ejercicio del mandato, se recortó el periodo, el Congreso lo recortó y lo puso en 5 años, que lo tuvimos hasta el año 98, cuando el señor Chávez, lo llevó a la Asamblea Nacional, lo puso en 6 años. Pero, bueno, esas son las cuestiones de la historia. O sea, López Contreras no reformó el periodo donde él terminó el mandato del general Gómez, sino reformó el periodo siguiente. O sea, pero fíjense, fue una reforma, eso no fue una enmienda a la Constitución. Que él fue seleccionado presidente. Eso fue una reforma, no una enmienda. Y así hizo también otro personaje muy adentrado en la historia nuestra, a quien se le debe una cantidad de adelantos, ¿no? De adelantos acá en lo cultural, en lo material, en la visión de Estado, etcétera, que fue a Antonio Guzmán Blanco. El general Guzmán Blanco también hizo eso. El Guzmán Blanco lo hacía de otra manera. Cuando él se cansaba, él tenía una mentalidad muy afrancesada, y cuando él se cansaba de mandar acá, que necesitaba unas vacaciones en Europa, reformaba la Constitución y ponía el periodo de 2 años. Eran los 2 años sabáticos. Y se iba. Los 2 años sabáticos del general Guzmán Blanco en Francia.
pero a la vez allá en Francia era representante del gobierno venezolano, con muchas potestades y con sueldos, etcétera, etcétera. De modo que aquí no tenemos experiencia. Y cuando regresaba cambiaba la Constitución. Enmiendas tienen, y enmiendas de verdad, tienen los norteamericanos en su única constitución, la Constitución Federal de 1787, que ha tenido 26 enmiendas, pero ninguna cambia la estructura, ¿no?, ni los principios del régimen norteamericano. Correcto. Otra cosa, a pesar de todo lo que ha hecho la MUD, parece que está haciendo todo lo que no debe hacer. Todavía le quedan opciones constitucionales poderosas. ¿Cuáles son esas opciones constitucionales? Ya las hemos nombrado aquí en cierta forma. La primera opción no es una opción, es un deber, es una obligación. Una obligación. Un deber constitucional. Un deber constitucional, porque hay una norma que lo preceptúa, y un precepto es algo obligatorio. Es decretar la expulsión de Maduro por no haber acreditado su nacionalidad venezolana, y de manera única. Es que no la ha acreditado ni siquiera de manera conjunta con otra. Es que nadie sabe cuál es la nacionalidad de Maduro, porque no hay una partida de nacimiento que diga nació en tal parte, aquí está. Es que ni siquiera eso existe. Ese es el caso más insólito que puede pasar en un país. Bueno, esa es no es una opción, es una obligación. Sagrado. Una obligación, una sagrada obligación. No, y la otra opción, sí es la otra vía, sí es una opción. Porque la otra vía está medida en función del desempeño del cargo de presidente. Este señor le ha dado satisfacción, siquiera medianamente, a los cometidos de la Constitución, a lo que el constituyente del 99 le dijo que tenía que hacer un presidente de la República para servir cabalmente a la sociedad venezolana. Sí, así se hace la evaluación y se ve que no le ha dado cumplimiento a esas metas, ni siquiera medianamente. Entonces ahí sí surge la opción. La opción es decretar la salida de este señor por incompetente. Por incompetente. Es una expulsión, pero esa no me gusta mucho, porque esa dejaría firme los actos de Maduro. Incompetente porque la gente se está muriendo de hambre. Se está muriendo de hambre. Un presidente no puede permitir eso. Lógico. Es más, han llegado al país, disculpe que lo interrumpa, ofrecimientos de diferentes instancias internacionales como Cáritas, de medicinas, alimentos, y los ha rechazado. O sea que el hombre está interesado en que la gente se muera de hambre. Mire, le rechaza por dos cosas. Una, porque no quiere mostrar al mundo la situación de inopia, de hambre, de miseria en que vive Venezuela. Y otra, porque eso es uno de los principios del sistema comunista: esclavizar por el hambre, por la necesidad a los venezolanos, para ganar la obediencia al régimen. Inmovilizar por el hambre. Dos pivotes para ello. Uno, ocultar una situación nacional, y otro, afincar con sus tenazas en la esclavitud. Y será posible que nosotros caigamos en aquello que decía un pensador francés incluso de la Edad Media, llamado Etienne de la Boétie, que decía que nosotros tenemos una esclavitud voluntaria. Más que un estado de esclavitud voluntaria, es un estado de esclavitud o de indefensión, esclavitud inducido por la gente del amor, porque desde hace tiempo ellos descartan la posibilidad de que los ciudadanos luchen para defender a su país, que es una aberración porque en todas las constituciones de los países grandes del mundo está claro que el ciudadano, si es necesario, tiene que luchar para defender a su país. Por el contrario, estas personas aquí le dicen a la gente constantemente: lo único que tienes es el voto, no puedes hacer más nada. Lo único que tienes que votar y votar. General, no descarto la opinión suya, la acojo. La opinión suya acerca de que estos inducen. Pero yo creo que inducen convirtiéndose en instrumentos de la esclavitud consentida. Pero no todos los miembros de la Mesa de la Unidad Democrática son los dueños de la Mesa de la Unidad Democrática. Ahora, busque usted quiénes son los dueños. Yo no se lo voy a decir porque la cúpula. Yo no sé quiénes son, pero son los dueños de ahí, porque son los únicos que opinan.
Sí. Hay una cuestión muy importante con respecto a esos dueños, a la cúpula de la Mesa de la Unidad Democrática. Podemos haber apreciado en diferentes ocasiones que ellos, cuando se refieren al gobierno, entre comillas, o sea, a la dictadura, ellos dicen que no pueden hacer nada. Que el gobierno no sé qué, que el gobierno no tiene cosas, no pueden hacer nada. Yo pienso que sí pueden hacer, ¿no? Porque ellos tienen en sus manos, además de un inmenso poder constitucional que los faculta para hacer grandes cosas, ellos tienen en sus manos el liderazgo político partidista del país, que eso significa, eso implica estructuras en las que se mueven millones de personas. O sea, que ellos tienen, además de eso, tienen medios de comunicación. O sea, que si la dictadura quiere pasar por encima del inmenso poder constitucional que a ellos les ha sido otorgado, ellos tienen el poder de movilizar a la gente para hacer valer la decisión de la soberanía popular o la soberanía nacional expresada en los votos del 6 de diciembre, ¿no? Ellos pueden hacerlo y pueden movilizar a millones de personas, pero no lo hacen, ¿no? No lo hacen. Lo que deja la sospecha, vamos a decirlo por ahora, de que están en cierta forma de acuerdo con lo que está sucediendo, lo que significa complicidad. ¿No le parece? Me parece general y amigo. Gracias. Así se hablaba cuando vos me estás viendo, general y amigo. Mire, de que esos conceptos suyos tienen mucho que ver con la situación actual y tienen un gran valor. Es evidente que la fracción parlamentaria, es decir, la Asamblea Nacional, compuesta mayoritariamente, aplastantemente, por los delegados de la soberanía popular, de acuerdo al resultado de la votación del 6 de enero, ¿no? Del 6 de diciembre, ellos constituyen un copoder constituyente. Y le digo por qué de copoder constituyente, no es exageración. Porque el constituyente es el ciudadano. No importa que se lo llame a una Asamblea Nacional Constituyente, sino la voluntad del ciudadano. La forma no importaría de la manifestación de la voluntad. Cuando una voluntad se manifiesta en una forma tan contundente, tan torrencial, tan caudalosa como esa del 6 de diciembre, esa asamblea representa un copoder constituyente y tiene facultades prácticamente, ¿no?, ilimitadas, no totalmente ilimitadas, pero sí muy ahondadas las facultades, y puede tomar una serie de decisiones, entre ellos por lo menos revocar los actos de la propia asamblea por autotutela administrativa, por los cuales se nombró a los comisarios de la comisaría judicial que está en el Tribunal Supremo de Justicia. Correcto. Y usted verá que es una forma de ir limpiando, pero también es válida para limpiar al Consejo Nacional Electoral. Tienen la facultad, tienen el visto bueno, tienen la fuerza. ¿Por qué no la liberan, chicos? No la ejercen. Liberen esa fuerza. No ejercen el Pongan poder. el movimiento, que hay un pueblo atrás, hay un pueblo numerosísimo que los acompañaría gustosa y en una forma total a realizar esta Que labor. está esperando para movilizarse en apoyo de ellos, pues. Evidentemente que hay intereses que se mueven por debajo de la mesa, que no son los intereses de los venezolanos, ni por lo que votaron los ciudadanos que le concedieron esa mayoría calificada que los invistieron con ese inmenso poder constitucional. Ahora bien, esto me hace recordar una entrevista que le hizo el periodista Oscar Llanes hace más de 30 años al general Marcos Evangelista Pérez Jiménez, presidente de Venezuela en España. Dentro de tantas preguntas, una de ellas fue: general, ¿por qué usted persiguió a los partidos políticos? ¿Por qué usted es enemigo de los partidos políticos? Y entonces el general Pérez Jiménez le respondió lo siguiente: yo nunca he sido enemigo de los partidos políticos. Al contrario, durante todo mi periodo presidencial, durante todo el tiempo que estuve al frente de la presidencia de Venezuela, traté y trabajé para que se fundaran en Venezuela verdaderos partidos políticos que trabajaran por el país. Porque lo que hay en Venezuela actualmente
refiriéndose a los partidos que todavía prevalecen, lo que hay en Venezuela no son partidos políticos, son rémoras que viven del país, ¿no? Entonces, al ver la noticia de personajes esta y otras que han surgido por ahí, personajes de esa dirigencia de partidos políticos que están coalicionadas dentro de la Mesa de la Unidad Democrática, uno pues ve que tal vez el general Pérez Jiménez no se equivocó, ¿no? Que existen otros intereses que prevalecen, que es el negocio político, o sea que esta gente no trabaja para el país, sino que vive del país, ¿no? Ahora bien, por respeto a los millones de personas que votaron por los diputados de la MUD, que los eligieron, que los invistieron con esa autoridad constitucional, que creyeron en ellos y que todavía creen en ellos, pues tenemos que seguirle dando, digamos, un voto de confianza. Tenemos que seguir pensando que es que se equivocaron, que han estado mal asesorados y que pues todavía naturalmente están a tiempo de rectificar, de hacer las cosas bien, puesto que todavía existen opciones constitucionales poderosas, herramientas para enmendar la situación, para corregir los errores, ¿no? Si no lo hacen, entonces indiscutiblemente que la solución estará en las manos de los ciudadanos y en los términos que está establecido por la Constitución. ¿Verdad, doctor? Eso es así. Mire, creo que incluso este sistema nos ha codificado, el sistema comunista nos ha cosificado, en el sentido de que ya no somos individuos, no somos sujetos, somos simples elementos para moverlos de un sitio a otro. Vamos entonces a restablecer la Constitución y vamos a vivir dentro de nuestro propio sentido de dignidad nacional. Eso no cuesta nada. Pero si la MUD, a quien le pedimos rectificación, le pedimos acción y le pedimos actos concretos, no sale para adelante como es su obligación, pues lamentablemente el pueblo va a tener que retirarle la confianza. Yo no quiero que eso suceda, no quisiera que eso suceda, pero yo no soy nadie para atajar la avalancha popular que se le viene arriba. Tenemos que echar para adelante nosotros. Muchas gracias, doctor, por haber atendido. Ha sido un placer, General Vivas, conversar con usted. Hay que ver que sus conversaciones con usted son agradables, son simpáticas y se extienden indefinidamente. Pero también le digo una cosa, esto tiene un precio, esta conversación de hoy. El precio que tiene, que le voy a cobrar, es un café sabrosito, de esos traídos de los Andes, si es posible. Vamos a tomarnos. Apreciados conciudadanos, muchas gracias por su atención.